La sartén aún chisporroteaba cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. El sonido del aceite rompiendo el silencio era lo único vivo en la cocina. A mi alrededor, todo estaba en su sitio, la mesa puesta para dos, el vino respirando en la copa, la luz cálida del atardecer filtrándose por las cortinas. Todo menos él. Había prometido volver temprano esa noche. Lo dijo con esa voz distraída que usa cuando cree que no lo escucho de verdad. Solo unas horas más, amor. El informe no puede esperar. Sonó convincente, casi rutinario. Pero había algo en la forma en que evitó mirarme al decirlo, como si temiera que sus ojos traicionaran una historia diferente. Esperé. 10 minutos. 30. Una hora. A las 9:15, el filete ya estaba frío y el vino había dejado de respirar. Lo único que respiraba era la duda. El reloj de la cocina marcaba los segundos con una precisión cruel. El tic-tac se sentía más fuerte con cada minuto que pasaba. Me senté en la encimera y miré la silla vacía frente a la mía. Tenía su servilleta doblada, su vaso de agua con hielo, siempre 3 cubos exactos, y el pequeño gesto que siempre lo hacía sonreír, un trozo de pan con mantequilla y una pizca de sal marina. Pero esa noche no había sonrisa. Ni siquiera había mensaje. La pista llegó disfrazada de rutina. Su teléfono, olvidado sobre el aparador del recibidor. Pantalla encendida. Bloqueo desactivado. No suelo mirar sus cosas, pero esa noche la luz del mensaje nuevo me atrajo como una advertencia. Una conversación sin nombre, solo un emoji de trébol verde. El último texto decía: ya tengo las llaves. No te preocupes, todo saldrá bien. No decía dónde. No decía quién. Solo las llaves. Un golpe seco en el pecho, casi físico, como si el aire se hubiera convertido en piedra. No fue rabia todavía. Fue la certeza muda de que alguien acababa de arrancar un hilo invisible dentro de mí. No llamé. No escribí. Solo me quedé ahí, inmóvil, viendo el reflejo de la pantalla sobre la superficie del aparador. Luego hice algo que no pensé que era capaz de hacer. Le dejé una nota. Un simple trozo de papel de su libreta de trabajo, escrita con la pluma que siempre usa para firmar sus contratos. Si el informe era tan urgente, espero que valga la pena perder tu cena favorita. La dejé sobre su plato frío, al lado del filete que nunca probó. Apagué las luces, tomé mi abrigo y me fui. No grité. No lloré. No hice nada que sonara como el final de una historia. Solo cerré la puerta detrás de mí y dejé que la casa se llenara de ese tipo de silencio que parece morder. Dormí en casa de mi hermana, aunque dormir fue una palabra generosa. Las horas se deslizaron lentas, como si el tiempo se negara a moverse mientras yo no lo enfrentara. A la mañana siguiente, la lógica intentó disfrazarse de calma. Quizás era verdad. Quizás el trabajo. Quizás una urgencia. Pero la verdad no necesitaba excusas, solo pruebas. Regresé a casa antes del amanecer. La luz azul del alba se filtraba por las persianas, y el olor de su colonia aún flotaba en el aire, mezclado con el del vino seco y la carne fría. Su abrigo estaba en el perchero, su coche en el garaje. Había regresado. Por un segundo, pensé que todo había sido un malentendido, una noche más larga de lo esperado. Hasta que vi la bolsa de regalo sobre el sofá. Pequeña. Negra. Sin etiqueta. Dentro, un frasco de perfume femenino, caro, envolvente, con una nota escrita a mano. Para que huelas a lo que me hace falta. No estaba firmada. Pero no era mi letra. Ni mi perfume. Lo sostuve un momento. El olor era intenso, floral, casi agresivo. Era la clase de fragancia que alguien compra para dejar huellas, no para disimularlas. No lloré. Ni siquiera me tembló la mano. Solo me quedé mirándolo como si esa botella contuviera una confesión líquida. No lo esperé. Solo escribí otra nota y la dejé sobre la mesa de café, junto a la caja. No te preocupes. Ya no huele a nosotros. Y me fui de nuevo, sin portazos, sin drama. No necesitaba que me pidiera perdón, quería que el eco de mi ausencia lo hiciera por mí. Pasé la mañana caminando por el malecón. El viento olía a lluvia y a hierro. Pensé en los últimos años, en los días donde hablábamos con las manos, y en los más recientes, donde solo hablábamos por hábito. Amar, entendí entonces, no es compartir espacio. Es seguir eligiendo mirar a alguien cuando el silencio entra en la habitación.
Él había dejado de mirarme hace tiempo. 2 días después, su hermana me llamó. Su voz sonaba nerviosa, como si quisiera hablar sin hacerlo realmente. ¿Podemos vernos? Necesito dejarte algo que él olvidó. Accedí. Nos encontramos en una cafetería pequeña, de esas donde el café se sirve demasiado caliente y las sillas cojean. Ella llevaba una bolsa grande, de esas que usan para el gimnasio. Estaba en el asiento trasero de mi coche. Me pidió que se la guardara anoche. Me la entregó sin mirarme. El cierre estaba medio abierto. No sé por qué lo hice, pero la abrí ahí mismo. Dentro había ropa arrugada, una camisa de él, un cargador de teléfono, un estuche de gafas, y un sobremanila. Sin nombre, sin dirección. Solo una palabra escrita en marcador negro, confidencial. No dije nada. Ella tampoco. Nos miramos un instante y supe que ella sabía más de lo que decía. Al llegar a casa, cerré las cortinas, abrí el sobre y vacié su contenido sobre la mesa. Una carpeta con documentos impresos, fotos, correos electrónicos. Todos del mismo remitente, una empresa con la que supuestamente él había cerrado contrato hacía 3 meses. Solo que no eran documentos laborales. Eran reservas de hoteles. Boletos de avión. Extractos de transferencias hechas a nombre de una mujer, Laura P. Fechas, horarios, habitaciones dobles. Incluso una foto de ambos frente a un espejo, riéndose. Pero eso no fue lo que me destruyó. Lo que lo hizo fue el mensaje al pie de una de las reservas, en su propia letra. Si todo sale bien, pronto no tendré que fingir más. Me quedé helada. Porque en esa frase no había deseo, ni siquiera culpa. Solo planeación. Una traición meticulosa, calendarizada, casi administrativa. Esa noche, cuando volvió, lo esperé en la cocina. Había rehecho la cena, la misma del primer día, filete, vino, pan con sal marina. Todo igual. Todo perfecto. Como si nada hubiera pasado. Entró con el rostro cansado, sorprendido de verme despierta. «No podías dormir», dijo, y colgó su chaqueta. «No», respondí. «Pensé que podrías tener hambre». Se sentó, dudando. Yo deslicé el sobre hacia él. No dijo nada, solo lo abrió y leyó la primera hoja. Su cara cambió 3 veces. Primero desconcierto, luego negación, luego ese tipo de calma que solo tienen los culpables que ya fueron descubiertos. «Esto no es lo que parece». La frase más predecible del idioma. Levanté el frasco de perfume. «Entonces dime, ¿a qué se supone que debería oler la mentira?» Él suspiró. «Laura es solo una amiga del trabajo. Tuve que viajar por un proyecto, y... No mientas más. No necesitas defender lo que ya planeaste abandonar». Se inclinó hacia adelante, las manos temblando. «Las cosas entre nosotros estaban mal. Tú lo sabes. No quería herirte. Entonces no lo hagas. Pero no pretendas que esto fue un accidente». Él miró el sobre, luego el vino, luego a mí. Intentó alcanzar mi mano, pero la retiré. «No estoy aquí para pelear», dije. «Solo para devolverte lo que perdiste». Y saqué mi propia carpeta del bolso. Era más gruesa. Dentro, copias de correos, extractos bancarios, grabaciones de voz. Todo lo que él había olvidado eliminar del disco duro compartido de la nube familiar. Sus ojos se abrieron. «¿Me espiabas?» «No», dije con serenidad. Solo dejé de mirar hacia otro lado. No hubo gritos. No hubo drama. Solo silencio. Un silencio tan denso que podía oír como el vino burbujeaba al servirlo. Le entregué una hoja más, un documento notariado. No era una denuncia. Era una carta de separación, redactada hacía 2 semanas. La había preparado cuando noté que ya no decía «voy a casa», sino «voy al departamento». Ya entonces lo sabía, solo estaba esperando la forma correcta de irme sin ruido. Firmó sin mirarme. No porque estuviera arrepentido, sino porque ya no tenía argumentos. Antes de que se levantara, dejé otro sobre la mesa. No tenía nombre. Solo un pendrive adentro. «No te preocupes», le dije. «No es nada que deba asustarte. Solo tu verdad, editada y ordenada». Era un archivo comprimido con todos sus mensajes, fotos y transferencias. No planeaba publicarlo. Solo quería que lo viera, que lo leyera como si fuera un informe sobre sí mismo. «¿Qué vas a hacer con esto?».
Nada. Ya lo hice. Me levanté, tomé mi abrigo y caminé hacia la puerta. Él me siguió, pero no habló. La puerta se cerró entre nosotros con la suavidad de algo que ya estaba muerto mucho antes de romperse. Esa noche no fui a casa de mi hermana. Fui a un hotel pequeño, cerca del puerto. Pedí una habitación con vista al mar, aunque era invierno y el cielo estaba cubierto. No lloré. Solo me senté frente a la ventana y respiré sin culpa por primera vez en meses. A la mañana siguiente, su hermana me escribió. Lo siento. No sabía nada de eso. Si sirve de algo, se fue del trabajo. Dice que necesita tiempo. No respondí. No porque no me importara, sino porque ya no era mi historia. Una semana después, recibí una carta certificada. De él. Dentro, una nota escrita con la misma pluma que había usado para firmar la separación. No supe lo que tenía hasta que lo perdí. Si algún día lees esto, solo quiero que sepas que no era ella. Era yo el que estaba vacío. Guardé la carta en una caja de madera junto a otros recuerdos que ya no dolían, solo pesaban. Y encima de todo, puse su frasco de perfume, aún medio lleno. A veces lo abro. No por nostalgia, sino porque me recuerda el olor exacto del momento en que dejé de necesitar una explicación. Han pasado 8 meses desde entonces. Vivo sola en un pequeño apartamento, con una terraza donde el sol entra sin pedir permiso. Trabajo menos, duermo más. He aprendido a cocinar para una sola persona sin sentir que la mesa está vacía. Cada tanto, alguien me pregunta si lo perdoné. Y yo sonrío. Porque el perdón, entendí, no es volver a confiar. Es dejar de recordar sin desear que hubiera sido diferente. No volví a verlo. Ni pienso hacerlo. No porque lo odie, sino porque algunas historias no necesitan final feliz, solo un cierre limpio. Un día encontré su antigua libreta de notas entre mis cosas. La abrí por curiosidad. En la última página había una lista de tareas tachadas, y una frase escrita al margen, quizás de antes de todo. A veces amar es quedarse. A veces es tener el valor de irse primero. No sé si la escribió para sí mismo o para mí. Pero sé que esta vez, por fin, la entendí. Me serví una copa de vino, la misma marca que aquella noche, y brindé en silencio. No por lo que fuimos, sino por haber sobrevivido a lo que nunca debimos ser. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.